Vengan por sus paletas, que se están acabando. Mentira, hay suficiente para todo el mundo. Si quiere manejar más hacia allá un poquito, eso, y saludan ahí. Más. Para que ellos vengan por ahí. Hello. ¿Quién es usted? ¿Cómo Dios se te llama? bendiga. De los hermanos. ¿Y tú, Olguita? Bendiciones. Hola. Adelante, adelante. Saludando a los hermanos. Bendiciones. Alguien tiene que probar la paleta, ¿verdad? Ah, qué bueno. Y esas son algunas de las imágenes de nuestro evento en el día de ayer, donde el Señor nos permitió celebrar nuestro Ice Cream Drive-Thru. Tuvimos el privilegio de saludar a muchos hermanos y compartir cara a cara por primera vez después de mucho tiempo aquí en el templo de nuestra iglesia en Wayne. Seguimos siendo la iglesia online y otra vez le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se nos unen en este tiempo de adoración de domingo. Y qué bueno que usted, algunos acompañados de familiares y amigos, juntos, en un mismo espíritu, alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios, comenzando siempre con las alabanzas. Y sin ningún temor
Perfecto es su amor.
Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, tú eres digno, digno, gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Qué privilegio poder cantarle a Dios los domingos y todos los días. Bendito sea su nombre. Quiero invitarle, como cada domingo, que por favor abra su Biblia y nos acompañe en la lectura de la palabra de Dios que hoy se encuentra en Efesios capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11 al 22, como siempre, usando la nueva versión internacional. Efesios capítulo 2, 11 al 22. Si no, también nos puede seguir con la lectura en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Oremos. Padre, gracias por esa verdad de que tú nos has hecho parte de tu pueblo, nos has adoptado, nos has dado la ciudadanía celestial, y el mensaje que tú has inspirado hoy quiere hablar precisamente de eso, de lo que hemos obtenido y cómo podemos vivir en fe y en esperanza por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos? Si estuvieron de pie. Y como hemos
señalado en sermones anteriores, la vida de la iglesia primitiva no era color de rosa. La manera en que vivieron los primeros discípulos en los primeros siglos es algo que no se puede comparar con ninguna dificultad que estemos atravesando tú y yo en el día de hoy. Sin embargo, la misma esperanza y la misma fe que ellos tenían, nosotros la podemos también abrazar y practicar en el día de hoy. Por eso ya no solamente nos queda el sermón de hoy y Dios mediante el del próximo domingo, que es el último domingo del mes, donde terminaremos esta serie que comenzamos ya varias semanas atrás acerca de la esperanza. Así que esperamos que Dios esté hablando, que continúe hablando y que estos mensajes sean de bendición para cada una de vuestras vidas. Entonces, aquella gente, decía yo, era un pueblo que necesitaba escuchar una palabra de esperanza y ellos no tenían el recurso o los recursos que tenemos nosotros en el día de hoy, particularmente la Escritura. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito y por eso estas palabras fueron tan importantes en aquella oportunidad como lo son también en el día de hoy. Fíjense que para darle ánimo, esperanza a aquellos que estaban en la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo les dice: recuerden que antes ustedes estaban separados. Versículo 12. Ustedes estaban separados, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Luego, en el versículo 13, él dice: pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos antes, ahora han sido acercados por la sangre de Jesucristo. En pocas palabras, mis queridos hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo a los efesios y nos dice a nosotros en el día de hoy es que también tú y yo un día estábamos excluidos, pero ya no, porque Cristo nos compró. Un día estábamos sin esperanza, pero ya no. Un día no éramos parte del pueblo de Dios, pero ya somos. Un día estábamos lejos, pero ya estamos cerca. Un día no teníamos la esperanza que Cristo nos da, pero hoy la tenemos. Bendito sea su nombre. Entonces, queremos contestar una pregunta hoy. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tener esperanza cuando todo parece desesperanzado? El título del mensaje que le dimos en el día de hoy es Un pueblo esperanzado. ¿Cómo podemos nosotros, con qué contamos para ser un pueblo esperanzado? En medio del sufrimiento por el que tanta gente está pasando, ¿cómo podemos sostenernos en la esperanza? Y la respuesta, 3 respuestas que queremos dar. La primera de ellas es: nosotros podemos sostenernos en la esperanza porque reconocemos la presencia de Dios en medio nuestro. Punto número 1. Nosotros somos un pueblo que reconocemos la presencia de Dios en medio nuestro. Versículo 13. Pero ahora, olvídense del pasado, pero ahora, en Cristo, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesucristo. Si eso es cierto, si es verdad lo que dice la Biblia, y lo es, nosotros antes estábamos alejados de Dios y ahora estamos cerca de Dios. Eso quiere decir que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él. Es una fórmula matemática muy sencilla. Ahora, yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted se sintió que estaba cerca de Dios? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿La semana pasada? Pero fíjense lo importante. Perdónenme que me tengo que estar secando el sudor. Fíjense que es lo más importante. Lo más importante no es cómo usted se haya sentido. Lo más importante es que usted sepa que Dios está contigo en el día de hoy. Que Dios está con nosotros en el día de hoy.
que no importa por lo que estemos pasando, la presencia de Dios no es negociable, porque fue Él quien la compró por medio de la sangre de Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser traídos y estar cerca de Él. ¿Qué dice la Biblia acerca de la presencia de Dios en medio de su pueblo y en medio nuestro? Vamos a ir rápidamente por algunos versículos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 21 dice: no te espantes de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Dios está en medio de ti. El Salmo 46:5 dice: Dios está en medio de ella, hablando de la ciudad. No será sacudida, Dios la ayudará al romper el alba. Sofonías capítulo 3, versículo 17 dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Ahí dice la palabra de Dios: Jehová está en medio de ti. Joel capítulo 2, versículo 27 dice: y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy yo el Señor vuestro Dios, y no hay otro. Jamás será avergonzado mi pueblo. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 25: los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Y finalmente Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, dice el apóstol Juan: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. La Biblia en muchísimas ocasiones apunta, resalta la realidad de que no importa si tú lo sientes o no, Dios está con nosotros. El Señor es nuestro refugio es el Dios de Jacob, dice el salmista. Regocijarse en el sufrimiento, mis queridos hermanos, no significa celebrar cuando llegan malas noticias. Eso sería masoquismo, ¿verdad? Pero regocijarse en el sufrimiento significa que podemos creer que Dios está haciendo en medio nuestro una obra redentora. Esta palabra redentor, que se aplica a Jesús, significa que Dios no va a desperdiciar ni el dolor ni ninguna decepción que venga a nuestra vida, sino que Dios va a usar eso para moldearnos y edificarnos en la imagen de Jesús, que es lo que Él más desea hacer con nosotros. Cuando pasamos por el sufrimiento, a menudo oramos y buscamos a Dios de una manera más intensa que en otras ocasiones. Y hemos hablado ya de eso, ya lo hemos dicho, que en el sufrimiento a veces Dios se hace más real. Para mucha gente, sus mejores momentos de crecimiento espiritual han sido cuando han llegado al final de sus recursos y entienden que lo único que les queda es Jesús. Dios usa el sufrimiento para hacernos confiar y depender enteramente de su presencia. En el Salmo 23, versículo 4, David describe que él no teme porque Dios está con él. Él confía en la presencia de Dios y el Señor le va a brindar a David fortaleza y consuelo. Recuerda que para que haya una sombra tiene que haber una luz. Salmo 23, 4, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Yo no sé cuál es la sombra por la que tú estás pasando ahora, pero yo sí sé quién es la luz que está caminando contigo en ese valle de oscuridad en el día de hoy. Su nombre es Dios, Jehová de los ejércitos. En otro salmo, David revela que una de las razones por la que él experimenta gozo es porque él ha sido perdonado. Cuando tú y yo entendemos que fuimos perdonados por Cristo Jesús, eso trae gozo a nuestra vida. El Salmo 31:1 dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones, cuyos pecados han sido encubiertos, han sido perdonados. Bienaventurado, feliz. No podemos determinar el amor de Dios por nosotros basado en las circunstancias pasajeras, sean buenas o sean malas. Determinamos muchas veces su amor basado en cosas
triviales cuando debería estar basado en la cruz y en lo que Dios hizo por nosotros y demostró cómo Él nos ama a través de Cristo. Porque todo lo que estamos hablando aquí, todos los beneficios que trae la vida cristiana es por lo que Cristo compró, es por lo que Cristo hizo. Todo lo que el apóstol va a apuntar de aquí en adelante está basado en la realidad de que fue Cristo quien dio lo que dio. Fue Él que practicó, fue Él que se entregó, fue Él que murió, fue Él que resucitó. Él fue el que compró nuestra salvación. Pero repito, es probable que tú no estés experimentando o sintiendo esa cercanía a Dios en el día de hoy, pero no se trata de si tú lo ves o si tú lo sientes. Por eso yo quiero, en este punto número 1, darte 5 recetas, por así decirlo, de cómo podemos experimentar de mejor manera la presencia de Dios en nuestras vidas. Número 1. No se rían. Báñate antes de ir a Dios. No estoy hablando del baño físico, de echarse agua. Estoy hablando de la limpieza espiritual que debemos practicar cuando pedimos perdón por nuestros pecados antes de venir al Padre. A veces tú y yo no podemos sentir o experimentar la presencia de Dios porque hay algo que bloquea la comunicación nuestra con Dios. Eso no quiere decir que Dios no está ahí. Eso no quiere decir que Dios no está cerca. Pero la comunicación con Él está bloqueada por algún pecado en nuestras vidas. Y lo único que hay que hacer, como decíamos en el estudio bíblico del miércoles, en el tiempo de oración, hacer como David, que cuando él pecaba, él confesaba, se arrepentía y se apartaba. Porque esos son los pasos que tú y yo siempre tenemos que estar dando cuando tenemos que estar bregando con el pecado en nuestras vidas. Ya dijimos que, número 1, bañarnos espiritualmente para estar delante de Dios. El salmista va a decir en uno de sus salmos: mientras yo guardé silencio, mis huesos se pudrían, se dañaban dentro de mí. David va a decir, mientras yo no confesaba mis pecados a Dios, me enfermaba física y espiritualmente. Si tú sientes que Dios no está contigo, que no está cerca, que ustedes dos no han estado hablando por tiempo, confiesa a Dios lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Pídele que te dé oído para escuchar su voz nuevamente. Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando se restablezca esa comunicación con Él, esa comunicación va a fluir de nuevo. Así que báñate, sea lo que sea que está ensuciando tu vida y que no te permita o que no ayude a sentir la presencia de Dios, y tú verás como la gracia volverá a fluir. Número 2. Acostúmbrate a leer la Escritura en voz alta. Ya hemos dicho en otras ocasiones que si tú eres de aquellos que le gustaría escuchar la voz de Dios de manera audible, lo único que tienes que hacer es leer la Biblia en voz alta. Cuando tú leas la Biblia en voz alta, tú vas a estar escuchando en voz alta la palabra de Dios, a Dios hablando. Cuando nosotros leemos en voz alta la palabra inspirada de Dios, sentimos su poder y su presencia en medio nuestro. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esa espada afilada hará consciente de su paso en tu vida, traspasará tu corazón, tus convicciones, y un corazón traspasado por la palabra de Dios es mejor que un corazón aburrido, dijo alguien una vez. Número 3. Cántale a Dios canciones de amor. Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces te sientes más cerca de Dios cuando estás en el servicio de la iglesia, cuando estás en medio de un culto o en medio de un grupo de personas que alaban su nombre? Podría ser porque ahí, dice la Biblia, es donde la adoración tiene su lugar más predominante. Cuando nosotros empezamos a elogiar a Dios,
cuando nosotros empezamos a cantarle a su nombre. La presencia de Dios se hace más real en medio de la alabanza. Porque cuando abrimos la puerta de nuestro corazón para alabarlo y amarlo, entonces nosotros lo encontramos. Número 4. Usa los nombres de Dios para llamarlo como Él se llama. Usa los nombres de Dios para llamarlo cuando tú necesites que Él se manifieste con lo que identifica ese nombre. Me explico. La gente a tu alrededor puede estar usando de mala manera los nombres de Dios, a veces incluso de manera ofensiva. Pero la Escritura dice que hay poder en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Si tú dices el nombre de Dios en voz alta, como la respuesta a lo que buscas, vas a encontrar que Dios se puede manifestar con el poder de ese nombre con el cual tú lo estás llamando, que es la razón particular por la que tú necesitas que Él se haga más real en tu vida. Me explico. Cuando tú necesites experimentar el poder y la fuerza del Dios creador, llama a Dios por su nombre, Yahweh. Yo soy el que soy, que representa al Dios creador. Cuando tú necesites el amor y el abrazo de un padre, llama a Dios Abba, porque eso afirma el amor paternal que Dios siente por su pueblo. Cuando tú necesites sanidad en tu vida, llama a Dios Jehová Rafa, el Señor que sana, porque Él es tu sanador. Cuando tú necesites paz en tu vida, llámalo Jehová Shalom, el Señor de la paz. Cuando tú necesitas que Dios provea algo para tu vida, llámalo Jehová Jireh, el Señor que provee. Y cuando, repito, tú necesites experimentar a aquel que es el Todopoderoso, llámalo El Shaddai, el Dios Todopoderoso, porque para eso son los nombres de Dios, para demostrar las características de su personalidad y de sus atributos. Finalmente, clama delante de la presencia de Dios para que sea Él el que tenga el control. Hay veces que nosotros necesitamos tanto a Dios que lo único que podemos hacer es emitir un grito, decir, Señor, ayúdame. Empieza llamando a Dios por su nombre y dile, Abba, Jehová Jireh, Jehová Shalom, cualquiera que sea el nombre del atributo de Dios que tú necesites en ese momento. Dile, ven a mí, ayúdame, no puedo más, estoy en una situación desesperada. Y tú puedes confiar que Dios oye los gritos de auxilio de sus hijos. Eso fue en primer lugar. Punto número 1, porque podemos experimentar la presencia de Dios. Punto número 2. Nosotros podemos ser un pueblo esperanzado porque podemos aprender en descansar en la provisión de Dios. ¿Se acuerdan que acabamos de decir que uno de los nombres de Dios es el Dios que provee? En el versículo 6 de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo va a decir, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Anote ahí, riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, este versículo habla de la provisión de Dios. Usted dirá, pastor, de la provisión espiritual, sí, pero también de la provisión en términos generales de Dios, porque Dios, si proveyó lo que más necesitábamos nosotros, que era salvación y restauración espiritual, no proveerá, como dice la Biblia también, junto con Cristo, todas las demás cosas que nosotros necesitamos. Otros pasajes en la Biblia se hacen eco acerca de la provisión de Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria. Se repite la misma frase que acabamos de leer, conforme a las riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Mateo capítulo 6, versículos 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, dice esta traducción, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque Dios provee alimento, Dios provee descanso, Dios provee ropa, Dios provee salvación. Hebreos capítulo 13 dice: sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y finalmente 2 Corintios capítulo 12 versículo 7 dice Pablo que él tenía un aguijón, una espina, ¿no? Y Dios le va a decir: bástate mi gracia, porque Dios provee exactamente lo que nosotros necesitamos, no necesariamente lo que nosotros queremos. Hace calor, ¿eh? Prendan el aire. Si usted vaya y prende el aire. En nuestras situaciones actuales, Dios nos está diciendo que su gracia es suficiente. E incluso cuando nos sentimos débiles, Dios nos está haciendo más fuerte de lo que hemos sido nunca. Su gracia no es una idea abstracta. La persona de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, actúa realmente en nuestras vidas. La situación difícil por la que estamos pasando puede ser precisamente la situación que Dios va a usar para llevarnos al nivel donde Él quiere que estemos. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, Dios se encarga de proteger, Dios se encarga de proveer y Dios se encarga de cuidar. Dios siempre provee para sus hijos, aunque a menudo no lo haga en la forma en que nosotros queremos o deseamos. El desafío es que veamos su provisión, veamos su cuidado, incluso cuando esa provisión y ese cuidado es diferente, repito, de lo que nosotros esperábamos. Debido a que Dios es Dios, sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus métodos, usted lo sabe ya, no son los métodos nuestros. John Piper, famoso escritor, dice: Dios siempre está haciendo 10,000 cosas en tu vida, pero es probable que tú solamente estés consciente de 2 o 3 de ellas. Una y otra vez, los discípulos de Jesús se perdieron de lo que estaba delante de sus ojos. No entendieron lo que Jesús estaba haciendo, los milagros y las lecciones de vida que les estaba dando, porque sus ojos estaban en otra cosa. Eso debería ayudarnos a nosotros a no cometer el mismo error y siempre descansar en la confianza de que Dios probablemente está haciendo más de lo que nuestros ojos pueden ver. Considera estos principios en el punto número 2. Dios puede perfectamente proveer de manera completamente diferente a lo que esperamos. Los israelitas, cuando salieron del cautiverio de Egipto, pasaron por muchísimos desafíos. Uno de los mayores desafíos para un grupo tan grande era la comida. Una y otra vez Dios proveyó de manera sobrenatural comida y agua en medio de un desierto. Si Dios pudo proveer para miles de personas por 40 años en un desierto, créeme, hermano, Dios también puede proveer para ti y para mí en el día de hoy. Uno de los preciosos testimonios de la Escritura está en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 25. He sido joven, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero incluso con la provisión sobrenatural de Dios, los israelitas todavía se quejaban y se quejaban en el desierto. Anhelaban la comida que habían dejado en Egipto. Dios estaba literalmente proporcionando pan del cielo y agua de las rocas, recuerden. Pero ellos querían una provisión de otra manera. Lo querían a su manera, my way, como el anuncio de Burger King, a tu manera, ¿no? Todo lo queremos a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Pero la manera de Dios es siempre mejor. Amén.
Pídele a Dios que provea de la manera que Él considere apropiada. Practica no quejarte contra las formas sobrenaturales e inesperadas de Dios. Tal vez estás en un trabajo que no estás contento, pero dale gracias a Dios por el trabajo y espera el momento y sea agradecido, porque tal vez Él te está preparando para algo mejor. Esto no significa que no puedes avanzar o soñar con algo mejor en tu vida, pero la crítica no tiene cabida en la vida del creyente, mucho menos cuando queremos cuestionar la manera en que Dios actúa en medio nuestro. Número 2, en el punto 2, Dios provee más de Él que de las cosas de Él. ¿Ok? Dios provee más de Él que de las cosas de Él. Nuestra mayor necesidad, mis queridos hermanos, no son las cosas que Dios da. Nuestra mayor necesidad es Dios mismo. Y Él nos ha dado mucho de Él mismo. Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11 dice: ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide un pez, le dará una serpiente? Si entonces ustedes, que son malos, le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más le dará vuestro Padre que está en los cielos? Y un versículo dice: el Espíritu Santo a los que lo piden. La Escritura nos dice que hagamos de la búsqueda de Dios la función principal de nuestras vidas. Mateo 6:33 dice: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y el Salmo 37:4 dice: deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero primero deleítate en Dios para que Él te conceda los demás. John Piper otra vez pregunta: ¿cuál es la raíz más profunda de tu alegría? ¿Lo que te da Dios o quién Dios es para ti? ¿Qué es lo que te hace feliz a ti? ¿Las cosas que Dios te da o tener a Dios en tu vida? Es como un hijo, ¿verdad? Que solamente quiere a su padre porque le lleva regalos, pero no quiere saber de la presencia del papá. Que no pase eso con nosotros. Dios amablemente nos guía hacia una mayor comprensión de que nuestra última necesidad es más de Él, más de su palabra, más de sus caminos, más de su amor, más de su presencia. La disposición última de Dios ya ha sido dada, el Evangelio, que es lo que más necesitamos nosotros. Le pedimos a Dios muchas cosas, pero la cosa más grande que podríamos recibir, ya la recibimos: la salvación y la vida eterna. Lo que Dios nos ha dado en el Evangelio es lo máximo que una persona puede recibir y está por encima de cualquier bendición. Cuando confiamos en Cristo, hemos asegurado decididamente para nosotros todo lo que finalmente es bueno de parte de Dios. Y Dios va a proveer al final lo que nos falta. Santiago 1:17 dice: todo buen don, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces. Todo lo verdaderamente bueno en nuestras vidas, queridos hermanos, viene directamente de Dios. El bien supremo que nos proporcionó, a través del cual gran parte de las otras cosas buenas vienen a nosotros, es Jesús. Jesús es el tesoro supremo. Además, Dios provee de manera final en la eternidad. Hebreos 11 nos da dos perspectivas diferentes sobre la provisión y el cuidado de Dios por nosotros. Dice que algunos por fe fueron victoriosos, otros por fe perdieron la vida. Pero en ambos casos, los dos grupos son elogiados por la fe que tuvieron, los que vencieron y los que murieron. Dios no siempre nos proporcionará y cuidará de la manera que esperamos en esta vida. La Biblia no promete eso, lo hemos dicho muchas veces. Pedro, Santiago, Juan, Pablo dieron su propia vida por el Evangelio. Ellos veían el Evangelio como un tesoro que no se cambia por nada. Sufrieron con gusto porque tenían algo en el Evangelio que ellos entendían era más valioso que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecer. Esta vida es pasajera, esta vida es fugaz, esta vida es frágil. Esta vida no es más que un vapor, un aliento. La próxima vida, la vida eterna, es donde toda la provisión y el cuidado de Dios por nosotros será manifestado de manera poderosa. Es posible
que no recibamos sanación en esta vida, pero recibiremos una sanación perfecta en la eternidad. Tal vez no veamos respuesta a nuestras oraciones más importantes en esta vida, pero recibiremos en abundancia en la vida eterna. Algunos días la provisión y el cuidado de Dios pueden parecer distantes, pero siempre estarán presentes en la eternidad. Anhelamos que nuestro mundo deje de ser caótico y anhelamos encontrar paz, pero la paz final solo vendrá en la eternidad. Nuestros corazones se duelen bajo las presiones de esta vida, pero es solo porque fuimos hechos para otro mundo. Nosotros no fuimos creados y diseñados para este mundo. Somos viajeros temporales en este lugar. Por eso la palabra de Dios dice que somos un pueblo escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Y en tercer y último lugar, y con esto terminamos, punto número 3, nosotros somos un pueblo que podemos vivir esperanzados porque confiamos en el poder de Dios. Yo sé que usted ha oído eso muchas veces, pero fíjense lo que dice el apóstol en el versículo 14. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba. Pues aún anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Lo que este pasaje está diciendo es que Cristo tiene poder para hacer cosas que parecían imposibles. Hay otros pasajes de la Biblia, como Isaías capítulo 40, que hablan acerca del poder ilimitado de Dios. Dios es un Dios que no se cansa, un Dios que fortalece a los débiles y a los cansados, porque aquellos que confían en Él encontrarán sus fuerzas renovadas, dice ese pasaje. Los peores momentos de la vida pasan. Cuando el techo de tu vida se está cayendo, podrías mirar hacia arriba en desesperación y decir: Señor, ¿y ahora qué? Ya yo no puedo manejar un problema más en mi vida. Y allí recuerdas lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 8. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Y tú pensabas que tú eras el único que había perdido ya hasta la esperanza de vivir. Versículo 9. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Y tú pensabas que tú eras el único que había pasado por problemas en esta vida, ¿verdad? Fíjense lo que dice la segunda parte del versículo 9. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿Por qué mete Pablo el resucitar a los muertos en medio de una situación de naufragio donde él pensaba que iba a perder la vida? Porque si Dios tiene poder para resucitar a un muerto, no tiene Dios poder para resolver el problemita ese que tú y yo tenemos. Versículo 10. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que si Dios me ayudó en una situación donde yo pensaba que me iba a morir, no tiene Dios poder para seguir haciendo milagros en mi vida. Pablo sabía que así como Dios podía resucitar a un cadáver, Él podía ayudarlo en cualquier situación que se le presentara. Ese mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, que salvó a Pablo, es el mismo poder que está disponible para nosotros en el día de hoy, mi querido hermano. La resurrección de Jesús significa que no hay situación desesperada ni problema demasiado difícil. Si Dios puede levantar a un muerto, Dios puede levantar tus finanzas. Dios puede resucitar tu matrimonio. Dios puede sanar tu cuerpo. Dios puede resucitar ese apagamiento espiritual que tú tienes. Dios puede hacer cualquier milagro que se proponga en el día de hoy. ¿Y cómo se recibe ese poder? Lo recibimos cuando somos llenados del Espíritu Santo. La Biblia dice, 2 Timoteo 1:7, porque el Espíritu de Dios nos fue dado no para que seamos tímidos. No recibimos un espíritu de temor, sino de poder,
de amor y de autocontrol o de dominio propio, como dice la Reina Valera. Cuando el Espíritu de Dios llena tu vida, tienes verdadero autocontrol por primera vez en tu vida. Ya no eres golpeado de un lado para otro por las circunstancias de la vida. Con Cristo como nuestro Maestro, podemos dominar cualquier situación en la que nos encontremos, porque ya no confiamos en nuestro propio poder para mantenernos de pie. Dependemos y confiamos en el poder sobrenatural que viene de lo alto. Un Dios que dice, según Isaías 40:28, que nunca se cansa, que fortalece a los débiles, que fortalece a los cansados, y que aquellos que confían en Él encontrarán sus fuerzas renovadas. Dios es fiel, no importa a lo que te enfrentes, Él te sacará con su poder al otro lado. Pon atención. Cuanto mayor sea el enemigo que venga a ti, más grande será el Jesús que está contigo. Lo repito. Cuanto mayor sea el enemigo que venga a ti, más grande será el Jesús que está contigo. No es mía la frase, la dijo alguien. Tal vez escuches voces que te dicen renuncia, date por vencido, no te detengas. Cuando eres débil, entonces eres fuerte en Él. Recuerda, cuanto mayor sea el ataque, más grande es el Dios que está con nosotros. Pero tienes que confiar en su presencia, en su provisión y en su poder. Y termino con esta ilustración. Parade Magazine, ya lo conté una vez, pero las cosas buenas se repiten. Parade Magazine cuenta la historia de un señor que se había convertido en multimillonario. Y un día lo invitaron a una escuela de niños pobres, creo que de 5º grado, 6º grado, para que él les diera un speech, una conferencia para motivar a estos niños a que no dejaran la escuela y siguieran hacia adelante, porque parece que en ese distrito escolar había mucha deserción de los estudiantes, mucha deserción escolar. Los niños no terminaban la escuela. Este hombre multimillonario, que había sido pobre y se hizo multimillonario, lo invitaron para darles una palabra de aliento a estos muchachos. Él, como no era un orador, ni tenía mucha educación, él cuando llegó a la clase no encontraba qué decir. Y se le ocurrió decirle a los muchachos de 6º grado, si ustedes terminan la secundaria, yo les pago la universidad. Y se fue. Dice la historia que el 95%, un número récord de estudiantes se graduó de esa promoción. Y cuando a uno de ellos le preguntaron qué fue lo que pasó, él dijo, bueno, porque por primera vez en nuestra vida teníamos esperanza. Sabíamos que si permanecíamos, sabíamos que si nos esforzábamos, que si aguantábamos, que si seguíamos hacia adelante, en la meta nos esperaba una gran recompensa. Y eso es exactamente lo que Dios ha dicho en su palabra. Persevera, mantente, agárrate de la esperanza, porque algo grandioso tiene Dios reservado para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza que hay en ti y gracias por lo que tú has prometido para cada uno de nosotros. Qué bueno es tener a nuestro lado un Dios poderoso como tú. Continúa bendiciendo nuestras vidas, contestando nuestras oraciones, caminando a nuestro lado. Y a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti.
pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará